Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Eh, bueno, espero compartir algunas experiencias y algunos conocimientos con ustedes. Bienvenidos. Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores le da la más atenta bienvenida a este cuarto ciclo de conferencias gratuitas que la UNICEPES tiene preparado para todos ustedes con el tema del día de hoy, el riesgo climático en las microfinanzas, con el doctor Gerardo Julio Mendieta Peñaranda desde La Paz, Bolivia. Antes de comenzar, déjenme mencionarles un poco sobre la vida o la experiencia que tiene el doctor Gerardo. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Católica Boliviana en San Pablo. También es magíster en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey en la Escuela Militar de Ingeniería. Él tiene un diplomado en Educación Superior por la Universidad de Aquino. También cuenta con una maestría en Gestión Financiera por la Universidad NUR y orgullosamente egresado y doctor del doctorado en sostenibilidad de aquí de la Universidad Centro Panamericano de Estudios Superiores en alianza con Fondo Verde. También, pertenece a organismos profesionales como el Colegio de Administradores de Bolivia, con la matrícula profesional M52. Se encuentra dentro de la gestión 2013, certificado en analista de riesgos ambientales y sociales ARAS INCAE. Y bueno, también una pequeña descripción sobre en lugares que ha trabajado como consultor en la empresa Enlace SADCB, también como consultor en la empresa Fundación Profin en Bolivia. Y bueno, para no hacer tan largo el extensa la presentación de la gran experiencia sobre el doctor Gerardo, lo dejo por el momento y tiene la palabra el doctor. Mi nombre es Gerardo Mendieta, soy boliviano, vivo en La Paz. Bueno, en realidad yo nací en Potosí. Potosí es una ciudad que está a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y esto les comento por un tema de que el tema que vamos a tocar un poco acá es el tema climático. Y ustedes, como ustedes saben, el tema de la altura es decisiva en el tema climático, ¿no? Bueno, empezaremos la exposición. Voy a hacer un contexto general, un contexto actual acerca de microfinanzas y medio ambiente, un ambiente climático. Les voy a contar un poquito lo que es la industria microfinanciera en Bolivia. Vamos a hacer una pequeña evolución. Les voy a mostrar un poquito en cuáles son las condiciones actuales que tiene el mercado de microfinanzas en Bolivia, para pasar después al tema climático, ¿no? El ambiente climático que se vive en Bolivia. Después nos vamos a centrar básicamente en el tema del riesgo climático, y bueno, vamos a dar un pequeño modelo y algunas herramientas que pueden ustedes utilizarlas. Quiero que sea bastante práctico, o sea, que ustedes puedan sacar además de un concepto propio acerca del riesgo climático, puedan tener algunas herramientas para poder implementar este riesgo climático, ya sea en entidades de microfinanzas o contextualizarlas a lo que ustedes están generando. Veamos un poquito el tema de las microfinanzas en Bolivia. Bolivia ha sido uno de los principales mercados de las microfinanzas durante muchos años. El BID anualmente hace una clasificación de los mejores países, los mercados más productivos y más eficientes en cuanto al tema de microfinanzas, y esta herramienta la llama el microscopio. Durante muchos años Bolivia ha sido el número uno dentro de la industria de microfinanzas. Lamentablemente, bueno, ya les voy a contar por qué, pues, una postura muy personal, Bolivia ha dejado de estar dentro de los 5 primeros países o mercados en tema de microfinanzas. Esto se debe básicamente a la regulación que se tiene ahora actualmente a las entidades que generaban mayores innovaciones financieras. Cuando veamos un poquito el segundo punto, la evolución de las microfinanzas, nos vamos a dar cuenta que si bien ha sido un gran paso que se ha dado en el tema de microfinanzas en Bolivia, lamentablemente esto ha coartado las iniciativas que se tenían en este tipo de instituciones, y esto ha llevado a generar créditos más tradicionales, más rígidos en temas de normativa, y esto ha eliminado un poco el tema de innovación financiera en temas de microfinanzas.
La evolución de las microfinanzas desde que se iniciaron hasta nuestros días ha pasado por 6 etapas diferentes. Desde aquella vez que en Bangladesh se crea el famoso Banco de la Mujer, el Banco de Bangladesh, con el profesor Yunus. En Bolivia se empezó a generar una serie de iniciativas como una primera etapa dentro del mercado de las microfinanzas como ONGs. Las ONGs financieras empiezan a desarrollar al darse cuenta que podría ser una muy buena herramienta, las microfinanzas, una herramienta contra la pobreza, empiezan a generar actividades financieras no reguladas. Las ONGs tienen una personalidad jurídica diferente a un banco o un fondo financiero, etc. Su aspecto jurídico es diferente. No generan utilidades, etc. O sea, no generan dividendos, no con utilidades, no generan dividendos. Y este es un primer inicio acerca de la evolución de las microfinanzas en Bolivia. El segundo paso es la formalización de las entidades de microfinanzas. En Bolivia en general se genera un decreto, que es el famoso decreto 24.000, donde se constituye una entidad, una figura jurídica que es un fondo financiero privado. Un fondo financiero privado es una entidad regulada por la entonces Superintendencia de Bancos y Entidades Financieras, ahora ASFI, que es la autoridad de supervisión de los aspectos financieros, y se crea esta figura jurídica que estas ONGs empiezan a transformarse. Tal es el caso, por ejemplo, de FIE, Banco Los Andes, PRODE, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas ONGs que por el tamaño de actividades que tenían empiezan a generarse, empiezan a regularse y empiezan a tener una formalización en cuanto a sus actividades. El tercer paso es el ingreso al mercado de las entidades de microcrédito de crédito de consumo. Los bancos, al ver este nuevo nicho de mercado que se estaba generando con las entidades de microfinanzas, crean unidades o áreas específicamente para hacer microcrédito. Estas unidades, áreas, obviamente tienen su mayor volumen en temas de créditos de consumo. El cuarto paso de esta evolución de microfinanzas es el crédito en los tiempos de crisis. Bolivia en 1990 o en 99 más o menos pasa una etapa muy dura de crisis. Existe mucho desempleo y paradójicamente las microfinanzas son acíclicas, lo que significa que si bien la economía empieza a subir, las microfinanzas empiezan a bajar, y cuando la economía empieza a bajar, a recaer, las microfinanzas empiezan a subir. Y es algo lógico, porque al final las microfinanzas trabajan con gente, entre comillas, informales, vale decir, con gente que tiene la capacidad de absorber este comercio informal, ya sean vendedoras, comerciantes, etc. El quinto paso, la quinta etapa es la consolidación del microcrédito como tal. En el año 2005, estas entidades generan diferentes tecnologías como es banca comunal, microleasing, microbarran, etcétera, etcétera. Y por último está a partir del 2010, que es la especialización de la industria. Esto significa que las entidades se especializan en un segmento. Y acá quiero ser muy enfático en el sentido de que hay instituciones en Bolivia especializadas en crédito agropecuario, que es lo que nos compete, ¿no? Esa es la evolución que tienen las microfinanzas. El tema de los actores, lo había mencionado, están entidades financieras formalizadas. Y por último, hace unos 2 años se genera una nueva norma donde incorporan además a las ONGs sin cambiarles el estatus jurídico de entidades sin fines de lucro o fundaciones dentro de la desregulación boliviana, ¿no? Este es el contexto legal que se mantiene en el tema de microfinanzas. Ahora, si bien este contexto genera algunas políticas que necesariamente tienen que cumplir las entidades de intervención financiera, por ejemplo, el tema de riesgos, etcétera, el riesgo de las microfinanzas es muy distinto al riesgo de un banco o al riesgo de una entidad financiera, básicamente. El siguiente punto que quiero tocar como un contexto general es el tema de los aspectos climáticos en Bolivia. Bolivia es un país de muchos contrastes climáticamente hablando. Bolivia genera muchos microclimas, entre comillas. Hay un artículo que se llama, si puedo facilitar el link, que es Bolivia y su proceso de cambio climático, escrito por Rafael Sagárraga, publicado en Los Tiempos en julio del 2017, que tiene bastante vigencia, ¿no? Y donde hace un análisis de la vulnerabilidad climática boliviana, ¿no?
Bolivia es considerado como el segundo país más vulnerable en Sudamérica. Eso es alarmante, ¿no? Por un lado. Y una segunda etapa, una segunda conclusión, que Bolivia es considerada dentro de los 5 países menos capacitados para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no es cierto? Las Naciones Unidas han avalado este estudio, que lo comenta el autor de este artículo, y bueno, y han calificado a Bolivia dentro de los 181 países que han analizado, dentro del puesto 124, lo que significa una alta dependencia de factores climáticos y ambientales, ¿cierto? Ahora, Bolivia tiene muchos ecosistemas. Bolivia tiene muchas variables climáticas y obviamente esto influye de manera decisiva en la actividad económica del país, ¿no? El primer efecto del cambio climático, por ejemplo, es vemos la disponibilidad del agua. Obviamente esto significa sequías y obviamente esto significa un menor nivel de riesgo en el riego de los cultivos. Obviamente esto también afecta a la actividad humana, no solamente a la actividad agrícola o a la actividad comercial, sino también a las actividades humanas por el incremento de la temperatura, la humedad, la precipitación, etc. Y todos estos aspectos que mueven el cambio climático hacia un escenario muy tétrico y muy duro para Bolivia, ¿no? La información como dato estratégico es importante, puesto que en este mismo artículo que les comento, hace énfasis en que no existe la suficiente información en cuanto a niveles de medidas o de procesos que se están haciendo en Bolivia en cuanto a minimizar un poco el efecto del cambio climático. Entonces, en este momento, la situación actual de Bolivia es muy complicada, puesto que si bien tenemos muchos microclimas, estos microclimas se ven muy afectados por el tema del cambio climático. El paradigma de la información nos da un pantallazo más negativo quizás, puesto que este mismo artículo concluye que la información es bastante escasa y es bastante sectorial, lo que significa que solamente en las urbes, como por ejemplo las grandes ciudades como Cochabamba, Santa Cruz o La Paz, se tiene información, pero en el área rural no existe la información suficiente como para generar informes adecuados de cómo se está generando el cambio climático y obviamente los efectos climáticos. Ahora veamos un poquito y hagamos una puntualización en base a nuestro tema, que es el riesgo climático. Para hablar de riesgo climático tengo que hablar necesariamente de la gestión integral de riesgos, y esto lo vamos a ver a continuación. ¿Qué es una gestión integral de riesgos? Ya estamos asentando un poco más en el tema. La gestión integral de riesgos es la implementación de un sistema que identifica, mide, monitorea, controla, mitiga y hace una eliminación de los riesgos. Estos aspectos son tomados de las buenas prácticas que genera el Comité de Basilea. El Comité de Basilea es un comité conformado por los principales bancos del mundo, que dan recomendaciones para una eficiente o una eficaz administración de las entidades de intervención financiera, ¿no? Entonces, lo que ellos dicen es que se necesita identificar los riesgos a los cuales está expuesta la entidad. Hay que medirlos, hay que monitorearlos, hay que controlar y hay que mitigarlos. Obviamente hay que divulgarlos a toda la empresa, ¿no? A toda la entidad. Estos riesgos pueden ser financieros y no financieros. Cuando uno habla mucho de riesgos, se concentra en los riesgos crediticios, lo que significa el no pago, la famosa mora, ¿no es cierto? Pero no es uno de los, si bien es uno de los riesgos centrales dentro de las entidades de intervención financiera, estos riesgos pueden ser también a través de sus procesos, los famosos riesgos no financieros, lo que significa que la entidad puede tener pérdidas dentro de sus actividades por actividades no financieras, por ejemplo, el riesgo operativo. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero ¿para qué generamos una gestión integral de riesgos?
Por un lado, las decisiones financieras tienen que estar en función al riesgo y al rendimiento. Obviamente, yo conozco entidades financieras que tienen muy alto riesgo, pero ellos lo administran de una manera eficiente. Por ejemplo, dar créditos con pagos diarios. Esto puede tener mucho riesgo. O créditos con pagos al vencimiento. Esto también puede generar mucho riesgo. Pero ellos administran de una manera eficiente, hacen control de la cartera, etcétera, que está en función, todas sus actividades en función al riesgo que ellos han determinado. Mediante un análisis de la gestión integral de riesgo se puede generar escenarios de riesgo. Podemos ver un poco la adversión o el apego que tiene la entidad, que tiene la gerencia al escenario de riesgo. Obviamente esto va a generar tolerancias al riesgo, lo que significa que las entidades de información financiera tendrán que verificar hasta qué momento pueden generar herramientas de medidas de alerta temprana o medidas tempranas, etcétera. Y esto puede llegar a generar una ventaja competitiva para ellos mismos, lo cual me va a permitir tomar decisiones más acertadas, ¿no? Entonces, esta gestión integral de riesgo la teníamos que tocar necesariamente porque esto me está dando los procedimientos y los procesos para monitorear y controlar y mitigar obviamente los riesgos. Ahora, dentro de estos riesgos, quiero mostrarles una clasificación que se tiene de riesgos establecidos dentro de una entidad de intervención financiera. Está el riesgo de crédito, el riesgo de mercado, operativo, de liquidez, estratégico y reputacional. Cuando uno habla mucho de entidad financiera, tiende a ir necesariamente al tema del riesgo de crédito, que es el riesgo de no pago, que es el más probable. El riesgo climático debería estar inserto dentro del riesgo de crédito, lo cual significa que en el momento de hacer un análisis de cartera, un análisis de una operación para el otorgamiento de un crédito, este riesgo climático debería ser medido, debería ser monitoreado y debería ser mitigado, ¿no es cierto? Entonces, conceptualmente, el riesgo climático tendría que estar dentro de la evaluación de créditos de las entidades que un oficial genera en una entidad financiera, ¿no? Si bien los riesgos de mercado operativo también generan riesgos, pero no son directamente relacionados con el climático. Como lo vamos a ver un poco más adelante, el riesgo climático está íntimamente relacionado al tema agropecuario, porque es donde más empuje, donde más relación tiene con el tema de las microfinanzas. Pasemos. ¿Cuál es el concepto al que quiero llegar del riesgo climático? El riesgo climático puede entenderse desde varias perspectivas, por ejemplo, social, económica, agrometeorológica e inclusive financiera, ¿no es cierto? El riesgo climático socialmente afecta a las personas a las cuales están expuestas con diferentes aspectos, ¿no? Con diferentes tópicos. Esto significa que no solamente le afecta económicamente, sino también socialmente, económicamente, etcétera, ¿no? Se lo puede conceptualizar desde dos puntos de vista. Uno, para tener riesgo climático necesitamos, por un lado, asociar la ocurrencia de los acontecimientos naturales extremos, lo que significa necesitamos analizar los famosos ECAs, que son los eventos climáticos adversos. Necesitamos cuantificar y generar un pronóstico de manera tal que los eventos climáticos puedan ser medidos y en temas probabilísticos. Acá entra mucho en el tema probabilístico. Acá los economistas y los estadísticos juegan un papel importante, puesto que ellos son los que van a determinar el nivel o la probabilidad de ocurrencia de estos eventos, por un lado. Y por otro lado están los cambios graduales que degradan el entorno óptimo de los cultivos. Lo que significa es que tenemos que llegar a determinar cuál es el impacto en cada uno de los cultivos que nosotros estamos llegando a generar. Estos dos aspectos son los aspectos más importantes para hacer un análisis de riesgo climático. Estos dos son los pilares fundamentales. No quiero que nos olviden de esto. Por un lado está la probabilidad de ocurrencia del evento y por otro lado están los cambios graduales o el impacto que se tiene en los cultivos, ¿no? Entonces, la ocurrencia de dichos acontecimientos atañe al conjunto en
un conjunto de los efectos adversos sobre la actividad del hombre y de la sociedad en su conjunto. Lo que significa es que los cambios que pueda tener en relación a temas ambientales va a impactar directamente en la actividad humana y por ende en la agricultura, ¿cierto? Entonces, y como hemos visto, las entidades de intervención financiera apuntan sus procedimientos a temas agrícolas, a temas relacionados con la agricultura. Entonces, obviamente, si existe un efecto en cuanto a cambios en los patrones o los comportamientos agroclimáticos, por ejemplo, el incremento de la temperatura o el incremento o decremento de las precipitaciones, fruto de efectos climáticos, obviamente van a afectar a los cultivos y por ende van a afectar al tema, a los ingresos de los clientes y van a dar como resultado un deterioro de la cartera. Tomando estos dos aspectos importantes, voy a empezar a analizar cada uno de estos. Por un lado está la frecuencia de los eventos climáticos adversos. En Bolivia, como les dije, comprende una amplia variedad de climas, desde el tropical en los llanos hasta el polar en las altas cordilleras de los Andes. Las condiciones climáticas del país están determinadas por una combinación de varios factores, por ejemplo, la altitud, la ubicación de los trópicos, la altura, la variedad de los relieves, o sea, los microclimas en el país, así como la existencia de las zonas planas, la circulación de los vientos, los surazos, los fenómenos del Niño, etcétera, etcétera. O sea, todos estos fenómenos, estos factores van a afectar decisivamente el tema del clima en Bolivia, ¿no? Estos factores modifican la temperatura, la precipitación, la humedad, el viento, la presión atmosférica, la evaporación del agua, la evapotranspiración, la evapotranspiración es el concepto en el cual la planta se nutre de los rayos solares y convierte los nutrientes en alimento para el ser vivo, ¿no? Entonces, todos estos factores modifican estas variables agroclimáticas, les vamos a llamar, de manera tal que influye en la productividad del cultivo y por ende en la productividad o en el ingreso del cultivo, ¿no? Dando lugar a diferentes climas en todo el ámbito nacional. Bolivia incluye dentro de sus límites al menos a 10 de los grandes subtipos climáticos, ¿no? Yendo desde el clima tropical, lo que les comenté, hasta, por ejemplo, en climas muy húmedos, como el Chapar, etc., hasta climas de bajos niveles de temperatura, como es el Potosí, que es la ciudad donde yo he nacido, donde se generan temperaturas por debajo de los 0 grados, ¿no? Por su cercanía a la línea del Ecuador, el clima en Bolivia, las 4 estaciones del año no son muy marcadas, o sea, no tienen mucha incidencia el tema del invierno-verano. Sí, los efectos de los tiempos, las épocas de lluvia, etcétera, ¿no? Este es el primer pilar para generar un modelo adecuado de riesgo climático. Ahora quiero mostrarles cómo podemos subsanar este aspecto, porque al principio dijimos que la información de temas climáticos en Bolivia era deficiente o no era lo suficiente como para llegar a generar estudios climáticos. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar 2 páginas web. El WorldClim es una herramienta que la ha diseñado una universidad de Estados Unidos y ha recolectado datos estadísticos de 50 años en todo el mundo, de todos los observatorios, ¿no? Y ha generado modelos matemáticos de manera tal que ha logrado generar una tendencia climática en todo el globo terráqueo por kilómetro cuadrado de comunidad de análisis, ¿no? Esta información es gratuita, es una versión de WorldClim que ha sido puesta al mercado gratuitamente, y uno puede llegar a generar, tomando los puntos de georreferenciación como latitud y longitud en un punto específico del planeta, y puede llegar a tener la temperatura mínima, máxima, la precipitación máxima y mínima no como pronóstico, sino como tendencia,
uno puede llegar a tener esta información entrando a esta página que es el WorldClim, y ya tenemos una segunda versión. Esta página del WorldClim nos ayuda básicamente a tener los datos para empezar a generar el riesgo climático, ¿no es cierto? O sea, para llegar a generar los cálculos del primer pilar que habíamos visto, que es el pronóstico o el análisis de los eventos climáticos adversos, ¿no? Esta es una primera herramienta que deseaba mostrarles, por un lado. Bien. Lamentablemente nuestros niveles de análisis están en función directamente a los datos con los que contamos. Les voy a mostrar cómo actualmente está nuestro nivel de toma de muestras de análisis en base a una figura que tengo. Lamentablemente, así se está tomando los datos en muchas partes del mundo, ¿no? Este es a modo de una pequeña paradoja. O sea, es un sistema integrado popular de metodología. Con esta fotografía quiero demostrar y mostrarles, obviamente este es un extremo, es un ejemplo que se tomó, pero este es un extremo, cómo se están llegando a tomar. Pero miren que no somos los únicos que generamos esto. En otras partes del mundo también tenemos este mismo nivel, ¿no? Obviamente, como les digo, esta es una pequeña broma que la hemos realizado, pero con esto quiero demostrarles el nivel rudimentario que se tiene para la toma de este tipo de datos ambientales, que lamentablemente no son lo suficientes como para llegar a generar. El segundo pilar importante es la parte del impacto en los cultivos. Y el impacto en los cultivos lo puedo analizar desde diferentes puntos de vista. Okay. Por un lado está la parte climática, que podemos subsanarla con esta página que les mostré, que es el WorldClim, que existen también otros tipos de herramientas, son libres, de libre disponibilidad, que pueden utilizarlas ustedes para llegar a generar un riesgo climático. La segunda parte, el segundo pilar, es el impacto de los cultivos. Lo que quiero decir es que una planta obtiene insumos climáticos que forman parte de los insumos necesarios para el cultivo. Estos insumos pueden ser temperatura, precipitaciones, agua, radiación solar, suelo, dentro de los componentes activos orgánicos que tiene el suelo, los nutrientes que tiene el suelo, para llegar a generar un desarrollo en la planta, en el cultivo, ¿no? Entonces, este es otro de los pilares fundamentales para llegar a determinar un riesgo climático. Entonces, como resumen, podríamos decir que el riesgo climático es medir la carencia o el exceso de estas variables agroclimáticas. Lo que quiero decir, que el segundo pilar para medir el riesgo climático va a estar en los insumos agroclimáticos que la planta necesita. Voy a cruzar estas dos variables, como ser la probabilidad de ocurrencia de los eventos climáticos adversos. Voy a cruzar con el impacto que pueda tener en el cultivo. Les pongo un ejemplo. Si llueve mucho, si la temperatura se incrementa, en algunos cultivos va a ser beneficioso, tal es el caso del café, por ejemplo. O sea, el caso del café, a mayor temperatura es mayor la productividad, pero llega un punto de inflexión en que empieza el café a decrementar sus niveles de productividad. Entonces, lo que yo tengo que hacer es medir el exceso o la carencia de estas variables agroclimáticas. Las variables agroclimáticas más importantes son la temperatura y la precipitación, que es el sol y el agua, ¿no? Que sin esas dos variables agroclimáticas, el cultivo no tiene razón de ser. Entonces, si yo tengo la capacidad de medir el impacto en el cultivo por la carencia o el exceso de estas dos variables agroclimáticas,
ya tengo la mitad del riesgo climático analizado, ¿no? Pero hay un elemento adicional. Dentro de esto, tengo que analizar además la etapa fenológica en la cual está el cultivo. Lo que quiero decir que en las primeras etapas fenológicas, el cultivo necesita de una mayor precipitación. Para que exista una floración, por ejemplo, necesita mayor cantidad de temperatura, mayor grados solares, ¿no? Entonces, hay que analizar al cultivo dentro de sus fases fenológicas. Este, por ejemplo, es un modelo de cálculo de un cultivo en sus tres diferentes etapas, en sus tres diferentes fases, ¿no? Este modelo lo hemos generado para llegar a determinar que el cultivo tiene un margen de confort, lo que significa tiene un umbral de tolerancia de las variables agroclimáticas. Voy a poner el caso. El café puede estar entre 5 y 20 grados de tolerancia. O sea, si el clima, si la variable agroclimática, temperatura, se mueve dentro de ese parámetro de 5 y 20 grados, el cultivo va a generar su mayor productividad, o sea, va a ser bastante productivo. Pero si la temperatura de esta variable agroclimática sube mucho o baja demasiado, empieza a tener riesgo el cultivo por carencia o exceso de esta variable. Esto es lo que les dice el punto de inflexión. En una determinada fase. Lo que tenemos que analizar es cada una de estos cultivos, en qué fase fenológica se encuentra, por un lado, y por otro lado, ver el margen de confort o el umbral térmico o hídrico que tiene para llegar a determinar el nivel de riesgo que está presentando el cultivo. En el caso del café, por ejemplo, si yo siembro en un lugar, en un territorio donde la temperatura excede los 20 grados y excede a unos 2 o 3 grados, obviamente esto me va a generar un riesgo térmico por exceso de temperatura al cultivo. Y esto va a generar que la productividad que tiene el cultivo empiece a decaer, lo cual significa que ya tenemos un riesgo. De una u otra manera, hemos medido el riesgo climático en la actividad agropecuaria y obviamente hemos medido el riesgo climático en las microfinanzas, ¿no? Ahora, yo estoy seguro que se están preguntando, pucha, pero ¿cómo podemos medir este umbral térmico o hídrico? Para eso les voy a mostrar dos páginas web. Una es el EcoCrop. El EcoCrop es una herramienta que lo ha diseñado la FAO, que analiza 2.568 cultivos, plantas, especies en realidad, y analiza todos los factores de estas variables agroclimáticas que les comentaba, de manera tal que genera límites o umbrales de confort, se le llama así, y obviamente umbrales extremos. En el caso del café, por ejemplo, está de 5 a 20 grados. Su umbral normal para un desenvolvimiento normal. Por debajo de 5 grados o por encima de 20 grados empieza a tener un punto de inflexión en el que el cultivo del café empieza a tener menor productividad, hasta llegar a un punto muerte, le llaman ellos la FAO, en esta herramienta. Este punto muerte significa que el café, por ejemplo, si el punto muerte del café es 0 grados, si la temperatura de esa región está por debajo de los 0 grados, el café tiene una productividad de 0. Si está por encima, para que sea plano el ejemplo, por encima de 25 grados de temperatura, el café también tiende a morir. Ese punto la FAO le llama el punto muerte, el kill, ¿no es cierto? O sea, entonces, esta información también pueden ustedes tenerla de esta página, que es la página del EcoCrop, que nos va a determinar el segundo pilar fundamental del tema de riesgo climático. Adicionalmente a esto, la FAO ha invertido mayores recursos y ha generado una segunda página que se llama el EcoCrop. Este es un modelo, un software, ya lo han generado para hacer simulaciones en cuanto a las variables hídricas, lo que significa, además de tener los parámetros, se puede llegar a generar una simulación en base a
exceso o carencia de temas de agua en los cultivos. Les voy a mostrar este software que tiene. Este es el Aquacrop, que no es más que el análisis de parámetros en un cultivo determinado, por el clima, el cultivo, etc. Pide algunos ejemplos y genera una simulación. O sea, te dice el café con una cierta cantidad de agua va a tener esta productividad, con una cierta cantidad menor de agua va a empezar a bajar su productividad, o una cantidad que excede el umbral hídrico del cultivo va a tener menor productividad. Y esto me llega a generar un riesgo climático, ¿no es cierto? O sea, a medida que el clima yo he logrado tener el primer parámetro, que es el tema de la proyección en cuanto a tendencias climáticas de los famosos ECAs, o sea, cuándo va a subir la temperatura o cuándo va a bajar la temperatura, y veo el impacto que puede tener en el cultivo. Obviamente, a mayor impacto y mayor probabilidad de ocurrencia de un ECA, obviamente el riesgo climático es más alto. Entonces, de una forma muy sencilla, hemos llegado a medir lo que es riesgo climático en cuanto a temas agropecuarios, básicamente, y en temas de microfinanzas, ¿no? Entonces, con esto les he querido mostrar y determinar un poco, o sea, conceptualizar el tema del riesgo climático por un lado, y por otro lado, ver cómo se puede medir, cómo se está midiendo en estos momentos. Este gráfico muestra exactamente lo que acabamos de hacer. Por un lado están los mapas de frecuencia, vale decir, los mapas de incidencia climática que puede tener la región. Y por otro lado están las características de los cultivos. La relación de estos dos, la probabilidad de ocurrencia y el impacto o la frecuencia o el impacto o la severidad que se tiene en los cultivos, me va a dar el nivel de riesgos. Este nivel de riesgo tiene que ser medido necesariamente las entidades que trabajan con temas agropecuarios, ¿no? Con temas que están muy relacionados con agricultura o ganadería, ¿no? Bueno, temas pecuarios, ¿no? Animales, cría de animales, etc. Entonces, estos dos aspectos tienen que ser analizados por las entidades de microfinanzas para llegar a determinar el nivel de riesgo. Por si acaso, el nivel de riesgo, mientras más alto, no necesariamente es malo, o mientras más bajo es bueno. El nivel de riesgo tiene que ser, como bien lo habían dicho en la gestión integral de riesgos, tiene que ser medido, monitoreado, administrado, mitigado y divulgado. Entonces, es por eso que necesitamos tocar estos aspectos, ¿no? O sea, el nivel de riesgos tiene que ser aceptado por la entidad de microfinanzas, por un lado, y tiene que ser gestionado y administrado de una mejor manera, ¿no? Ahora bien, veamos un poquito las conclusiones. Por un lado está que el riesgo climático debe ser incorporado dentro de las evaluaciones crediticias. O sea, cuando uno hace una evaluación crediticia de una operación, necesariamente tiene que tocar el tema del riesgo climático. Es mucho más en la parte rural y con actividades agropecuarias, ¿no? Porque esto es decisivo en el ingreso del cliente, puesto que puede ser su única actividad o puede tener diferentes actividades, pero está muy relacionado con temas de riesgo climático. El nivel de riesgo climático de los clientes de microfinanzas es diferente al administrado en la actualidad, lo que significa que en muchos casos las entidades de intervención financiera de microfinanzas están obviando el tema del riesgo climático y están determinando su nivel de riesgo por otros factores. Yo soy una persona, es un profesional que está contrario a que la medición del riesgo esté por vías de atraso mora. O sea, si un cliente se atrasa, ya tiene una calificación negativa, pero eso no necesariamente es el reflejo del riesgo que están llevando. Yo conocí muchas entidades que, por ejemplo, o sea, y eso lo dice la norma, hacen las provisiones de sus carteras en base a los días de atraso de los clientes. Pero un cliente puede no atrasarse ni un día, o sea, puede ser muy cumplido y tener un alto nivel de riesgo, lo que significa que su riesgo es un riesgo oculto, si vamos a llamar así, que no es el real el que está expuesta a la institución. El cambio climático se convierte en una variable adicional que no se está midiendo. Como hemos visto al principio, lamentablemente en Bolivia, el cambio climático no se está tomando con la debida seriedad. No existen informaciones al respecto, no existe información que nos pueda ayudar, que nos pueda dar un camino por el cual tenemos que
designar nuestras políticas gubernamentales, etc., ¿no? Existen herramientas tanto de adaptación como de mitigación que pueden administrar mejor el riesgo de las actividades. Yo conozco muy buenos proyectos, conozco herramientas de adaptación y mitigación, donde se les enseña a los agricultores a administrar mejor su riesgo climático, lo que significa, se les implementa medidas de adaptación al cambio climático, medidas de mitigación al cambio climático. Por ejemplo, rotaciones de cultivos tan sencillas como que ellos mismos intuitivamente ya la generan, ¿no? Rotaciones de cultivos, semillas mejoradas, bueno, depende mucho de riegos, sistemas de riegos eficientes, etcétera, etcétera. Entonces, existen en nuestro mercado, en nuestro medio, perdón, existen herramientas que pueden llegar a mitigar y adaptar a los clientes al cambio climático y obviamente minimizar sus riesgos climáticos, ¿no? Y por último, se debe crear una conciencia sobre el riesgo climático. Necesitamos medir el riesgo climático en las entidades de microfinanzas, puesto que el sector es muy vulnerable a este cambio, a este riesgo, ¿no? Que es el tema del clima. Y obviamente necesitamos concientizar el efecto del cambio climático en esta nueva etapa. Y obviamente esto nos va a llevar a buscar nuevas soluciones. Tenemos que visualizar posibles soluciones que nos van a ayudar o van a ayudar a la gente del campo, a la gente del agro, a administrar su riesgo y por ende van a tener cierta estabilidad, temas no solo sociales, sino también económicos. Muchas gracias, doctor, por su presentación. Agradecemos bastante estos conocimientos que nos ha brindado. Agradecemos su gran participación en esta videoconferencia, doctor. Esperemos volver a contar con algún otro tema que pueda exponer para toda la comunidad que desee conocer acerca sobre estos temas. Claro, sí, encantado. Y cualquier cosa que necesiten, ahí está mi correo. No tengo problema, o sea, a mí me gusta compartir. Yo creo que el conocimiento compartido es conocimiento ampliado, entonces podemos tener un intercambio de conocimientos, o si necesitan algún apoyo, encantadísimo. Muchas gracias.